记住家也公办没给做，刚把嘛讲呢，在那这个，可是公车上一边，哦，阿来老说，老说，的，他公家的当部，几当年俺都北上的松下的旅南那去定是，刚把记住，给现在的上拉那么下么不去了，热的他的。没得话，伊那说旅居对路的，刚得接触过来。的做持续的，给把牙卡头中部下来的嘞，轮中呢，咋长呢，生到是中部用过吧？就刚把的牙切完有的嘛，说公司开的大天的天呐。Bueno, como sabemos en los textos nos explican cuál es la postura correcta para hacer la meditación. Y dentro, bueno, nos dan diferentes puntos y uno de ellos es, por ejemplo, tener las piernas sentados en el suelo con las piernas cruzadas, en la postura de loto, semiloto, y tener la espalda recta, la cabeza y demás. Pero lo más importante, por supuesto, que habrá personas que a lo mejor les es difícil sentarse en el suelo con las piernas cruzadas, así que tampoco lo veamos como indispensable para la meditación. Lo importante es que encontremos una postura en la cual nuestra espalda la tengamos. Al final de cuentas, lo importante es que la espalda se mantenga recta. ¿Por qué? Porque al mantener la espalda recta, los canales donde fluye la energía están rectos y así puede fluir mucho mejor. gong thoma de ngan zo lung chang la phap se de ene lung ro gu se sing de che gu ta de ngan zo ti che gi jo mi hi ti chi di lung ro se ya te kha sang shu na te lung ye ba na ni ngu ye ba na ni tang ye ba na ni ngu ye ba na tang ya te u de le ya ane ta pho lu mo lung ma ni ge lung se ge lung o ma la ge re lung thak po lung ko hob da de su sa am jol ko de ba ten ra ma yin ba ane lunge jowa ta hachang shenpo ma yinba renpo chi naku nange puku jo tang thula ma tu chi ke tsungu tang te ren tu de so judu ke tse ni tsu ngu ya tsu zo ngu ya ngu ni tsu chung se xa ane pa le du gang le ya ane take na shi lung renpo pa tang ren tu de pa so judu ke tse ta chukang ke tse si chi le ten pa ching tate le tangbo ke kab le un ju ngu del te du gang le qui de Zembéjan da dans les la soba majawachi lun ranga rang lia teni cons. Y para comenzar, pues se pone la atención en lo que es la respiración, en cómo el aire entra y cómo el aire sale, y utilizamos siempre procurando utilizar una respiración que no esté forzada, una respiración natural, pero a su vez también alargar esa respiración. La inhalación y la exhalación. Entonces, donde primero prestamos atención en el orificio nasal que de la derecha, cómo el aire entra y cómo nos enfocamos en cómo sale a través del orificio nasal de la izquierda y luego al revés, como comienza por el izquierdo y va saliendo por el derecho. Y lo importante es que sea una respiración que no esté forzada, pero también es importante que sea una respiración al inhalar, que sea larga, y al exhalar, que sea suave, pero también alargando esa expiración. Y así hacemos esa atención en la respiración, que también aquí lo que se podría visualizar es cómo el aire entra, cómo recorre nuestros canales. Tenemos un canal central y tenemos dos canales a cada lado del canal central, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces también se puede hacer ese ejercicio en donde vemos cómo ese aire entra por un canal y va y se junta por otro canal. Pero bueno, lo importante es que sepamos que existe y que uno se enfoca en la respiración, pero también podemos enfocarnos en la respiración nada más enfocándonos en la fosa nasal, en sentir cómo ese aire entra y sale.
나고도 가 이반한 중고 디스 샤거래 우디 송니 되니 대본데 이바드 가 아니 연반한이 팔려려 땅 우도 조선나 아니 우투자주 말에 데스 파토바 땅에 생 강이 태조주 말에 대부 진양 방 우차와 다가라 이바 가현도 연반한 중고 데 텐르기 이나니 렌송 연반한이 렌송 디양 나쿠고 호드여 되게 테나 텐도 초그레 대한테 베나 차가나서 용인들이 이나 또서 다세 투야를 내는 거라 이나 양 갑질이야 제고야 갑도 용그래 이나 공제 because 많이 그우데 랑골 Para cuando estamos comenzando con estos ejercicios de la meditación en la respiración, pues el pensar cómo entra en un orificio nasal, cómo sale del otro, a lo mejor al principio necesitamos la ayuda de los dedos de nuestra mano y entonces utilizamos el dedo pulgar y el dedo anular. ¿Es anular? El dedo anular. Entonces colocamos con la mano izquierda, con la mano derecha colocamos el anular en el orificio de la nariz izquierdo y el pulgar en el derecho. Y entonces inhalamos primero por el izquierdo y no es una inhalación muy forzada, pero tiene que ser lenta, suave y larga a su vez. Entonces metemos tanto aire como podamos, tapando el orificio izquierdo con el pulgar. Así inhalamos, 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 inhalamos. Y luego retenemos un poco esa respiración, no es que inmediatamente soltamos, retenemos y colocamos suavemente nuestros dedos. Ahora el anular está tapando la fosa nasal izquierda y con la fosa nasal derecha sacamos suavemente, de nuevo sin forzar, suavemente va saliendo alargado tanto como podamos el aire. Y así vamos y luego al revés, ¿no? Luego inhalamos con el izquierdo, tapando con el anular el orificio nasal izquierdo y inhalamos con el derecho y luego tapamos y sacamos por el izquierdo. Esto se va haciendo 3 veces con el orificio nasal izquierdo y luego pasamos con el orificio nasal derecho. Y luego pues lo hacemos con ambas fosas nasales, cómo ese aire entra, cómo ese aire sale. Hay que hacerlo como hemos insistido en una respiración suave, pero a la vez alargarla, alargarla, alargarla. Si por ejemplo en algún momento pues ya no forzar, porque por ejemplo ya no retengo más, tengo que retener más antes de soltar, todas esas cosas nos están causando tensión, no estamos relajándonos, entonces que fluya de manera muy natural, hasta donde llego, hasta donde puedo retener, pues ya puedo soltar, que no forcemos en ningún momento ni la inhalación ni la retención, porque entonces nuestra mente en vez de estar enfocada en la respiración ya está en otras historias y que le está provocando pues alterarse, agitarse. Y esto es algo que nos va a ayudar muchísimo, por un lado, para tranquilizar nuestra mente, y eso significa que dicen que ayuda muchísimo para cuando uno tiene tensión, cuando tenemos la tensión sanguínea un poco elevada, esto ayuda para que pueda relajarse y pueda mantenerse bien. Teni naku nigang nani tsungu patang ba kubarere tsebi lesong. Lesung. Nigang nani pa yung wate cha somche. Cha nigaraba. Nigang nani ngu jika yenye ma yin che ta naku nigang ni tsungu. Nigang nani pa tang som. Anu go cha som. Teli uro gusas ni teli. Y luego, pues, como hemos dicho, pues inhalamos con ambas fosas nasales, despacito, lo inhalamos con ambas, retenemos y sacamos con ambas a través de las 2 fosas nasales. Sale. Y contando todo este ejercicio, lo que hemos hecho primero con el izquierdo, inhalando por el izquierdo, luego inhalando por el derecho y luego inhalando y exhalando con ambas fosas nasales, hacen un total de 9, porque cada uno son 3 veces, 3 veces, 3 veces, hacen las 9. Yo entonces que naku niga nani u joanyang bate kombo yore, joentele kombo yore. U joanyang base ate kombo yore.
지금가 지금 something 지금가 지금 something 주된들이 아니 우로 뇽수나 아니 소부대보다 아니 센타마 도스 야츠그리. Y este ejercicio de la respiración, incluso también, por ejemplo, si en algún momento tenemos la mente muy agitada, ya a lo mejor no podemos estar con los dedos tapando una fosa nasal y luego la otra, pero ya el mero hecho de que nosotros nos demos ese pequeñito espacio en el cual estamos inhalando, aunque sea con las dos fosas nasales, inhalando, reteniendo, sacando suavemente, eso nos va a ayudar para que nuestra mente vuelva otra vez a tranquilizarse. 아주 우로 그곰 잡디간래 우곰 잡디 tere 담보니 공 강강 문로 tere 아니 틱 가르스나 우로 사세 가르라비로서는 아주 전대고 우 땅땅 나리야 나로고 우게 소버티르 파 조마도 어찌 청우도 간에 칠로게 티 칸 초롱도 초 마라고니 청우야도 저안 전대고 우게 따스가 줄 펜토 녀와지 대 청우야도 다긴에 소 주르고 체체 체체 청우고야 돼 전태고 우리 도스리와 인자 칠록 카농스나니 촌우더라고요. 파탄디오 갈이야 림부 마마당 나주 전태고 우드 통통 거니 거라장로 인자 난그 카농 쪼버트 파 칠비투고에 말이야. 단데 난 신제 제비나 안에 난그 우로스디 로스디 데 우크나레 기닝소르체 로마트 자마소 소브리. El propósito también de hacer este ejercicio de meditación que suele, cuando vamos a meditar, antes de lo primero, pues hacemos esa meditación observando la respiración, porque así por un lado está ayudando a que nuestra mente se tranquilice, pero también lo que está sucediendo es que dentro de nosotros, en nuestros canales, como ya mencionamos, están fluyendo aires, ¿vale? Y esos aires a la hora porque cuando estamos inhalando, y por eso es así como lo estamos alargando como una distancia, sentir esa distancia hasta aquí de cómo el aire entra, cómo el aire sale, es importante que lo hagamos con esa suavidad, pero también lo más alargado posible, porque la idea es que aquí dentro de nosotros, en nuestros canales, están esos aires, pero pensemos como que están sucios. ¿No? Están contaminados, están sucios, entonces quiero limpiar ese aire que está fluyendo dentro de mis canales y por eso hacemos el ejercicio de la respiración. Entonces es importante que salga y que nuestra exhalación sea lo más suave pero alargada, lo más alargada posible, que sintamos el aire como sale hasta este punto de distancia, que se alargue. ¿Por qué? Porque así es como sentir que lo sucio lo estamos sacando y a su vez también cuando inhalamos no hacemos una respiración cortita, sino alargada, una inhalación alargada para que realmente estamos llenando de esa nueva energía, de ese nuevo aire, todo lo que son nuestros canales, lo llenamos por completo. Porque así estamos limpiando el aire que está fluyendo dentro de nosotros, lo sucio lo estamos sacando y estamos renovando ese aire al momento de hacer la inhalación. Y así estamos renovando con aire más puro que viene de afuera, sacándolo de adentro que está sucio, trayendo el de afuera y así ya está más, limpiamos el aire que está fluyendo en nuestros canales. Si hiciéramos este ejercicio de la respiración, con respiraciones muy cortitas, entonces pensémoslo así, es como que no da tiempo de que salga todo lo sucio ni que entre lo nuevo, lo limpio. Entonces, por eso se hace más bien alargada la exhalación como la inhalación. 제다메도 빼면 된가도 배샤나 시바이나 천대 걸 판로네 딱 제공 건드네 망보여 때 먹어봤지 메도 빼면지 참말로 통 용해 줘라 어 미기 통하다 학원 제반 많이 봐 소소는데 이지기야 세부지야 가도 간데 있는 담아가리네 강된되게 세지다. Y ahora necesitamos, como también lo explicamos la vez anterior, un objeto en el cual estamos colocando nuestra mente, que es nuestro objeto de concentración. Entonces vamos a utilizar ahora como objeto para concentrar nuestra mente una flor de loto. Yo creo que todos saben lo que es una flor de loto.
la habrán visto a lo mejor o seguramente la han visto en muchos dibujos. Entonces pueden traer a su mente esa imagen de una flor de loto y ya cada uno pues la establece, esa imagen de la flor de loto la va estableciendo como cada uno le guste más y también cada uno escoja el color que quiere que sea su flor de loto y ahí es donde nosotros vamos a colocar nuestra mente. Ahora vamos a hacer el ejercicio de hacer esa imagen visual de la flor de loto. Así que si en algún momento ya se nos fue la flor de loto porque estamos pensando en otra cosa, volvemos otra vez a la flor de loto. La flor de loto, tratarla de verla con la mayor claridad, con la mayor nitidez, como si la estuviéramos viendo con nuestros propios ojos. Si en algún momento no encontramos esa nitidez de nuestra flor de loto, como que no está tan bien definido, claro, entonces démosle luz a esa flor de loto, que tenga un cierto brillo. Nuestra mente, ya que tenemos nuestra flor de loto mucho más clara, más nítida, pues entonces hacer el esfuerzo de mantener esa nitidez, mantener esa claridad de esa flor de loto, mantenerlo. En relación a nuestro objeto, en primer lugar, nuestro objeto lo debemos de mantener de manera firme. En segundo lugar, lo debemos de mantener con claridad. Y en tercer lugar, pues poderlo mantener con esa nitidez, con esa que nos mantener ese objeto. Cuando estamos meditando, debemos de procurar de que no estemos forzando nuestra mente. Y también procurar de que no esté demasiado relajada. Es como encontrar un punto medio, ni muy relajada, ni muy forzada. Y bueno, el día de hoy solo fue como una pequeña introducción, una probadita de cómo se hace la meditación. Sebo yoba ina yang jipi jangri ta tabu mayimba bu chung chu grimol ta tabu mayimba sen tosore pegi hiro ge nampyo da tembi koni ne su ki hidinge ke wote chechu som yore lari chimana chechu ni na dongkya yore ne cha ta secha ngata temba yore ngar se du kal top jongbo secha se du ya sebo jeda sebo nganzo bu chung chu jile rimol ta ju na sebo tongre de ko pegi le rum que 신거 말해. 근데 기바들 가리요 말해. 또요 말해. 시력 돌아다 집에 세고라 딱 거라 가리는데 하고 되버지. 뒤두고 그래.
Aquí, cuando estamos meditando en la concentración, estamos colocando nuestra mente en un objeto, centrarla en un objeto, y es muy importante primero establecer cuál es el objeto donde vamos a colocar nuestra mente. Y una vez que ya decidimos qué objeto vamos a enfocar la mente, pues entonces tratarlo de encontrar, porque a lo mejor sabemos qué, pero todavía no lo llegamos a reproducir a nivel mental. Entonces, una vez que ya lo sé cuál es mi objeto, ya lo puedo reproducir, ya lo tengo, ya lo encontré, y ahí está. Ahora toca trabajar para que se mantenga ese objeto ya lo tengo, ya lo encontré, ya lo tengo ahí. Ahora falta darle nitidez, hace falta darle claridad, que sea, no como por ejemplo cuando los niños pequeños están dibujando, pues todavía no saben dibujar muy bien, entonces sus trazos son un poco torpes. Y por eso es importante no solo tener una idea de cómo es mi objeto, sino una vez que ya tengo mi objeto, ahora darle la nitidez necesaria, que esté muy bien definido, muy bien hecho, no como un dibujo de un niño pequeño, sino bien hecho. Y luego, y eso de hecho, en los textos del hambre nos están explicando que una vez que ya encuentras tu objeto, tratar de darle esa nitidez, esa claridad, que esté claro, mantenerla esa claridad. Y si en algún momento pues baja la intensidad, pues volverle a dar esa claridad. Por eso trabajamos con esa luminosidad, para que vuelva otra vez, no baje la intensidad de cómo estamos manteniendo nuestro objeto. Y también algo más que le podemos agregar a la hora de la mente, cómo se coloca en el objeto, es que esté en un estado más bien intermedio, en el cual no estamos forzándolo, porque eso tampoco es favorable, pero tampoco estamos demasiado relajados, sino es como encontrar un equilibrio para que nos permita mantener bien ese objeto. nangto mabu je sha yung kure chenga ni ko gong gu ya de nangju te de ge ya gong je de tos ko seng ko do ni yung kure me ko de sha ro ma che wa che xian da ji sha de wa che kuran shi ba kuran ro ta chi wa de nangto de pakka ni ene nangto ka se sha su na pakka ge ka ge ji ni me pa li yan ni yang do me pa de ta chi yure 아니 냥낭도 샤니 마가와치 낭도 응유수니 낭도를 때때바치 그래 다들 많이 봐 생기 때문에 샤공비 깔 용거죠 세미바소니 공비 값소 낭도 때 망보지 샤 센데 프길 세보치 메도나히 숙jen지 마인장 세장 르장 용장 제를 미구디 미고다 당불레 투고 말이 미고나 레마토 인장 생 미고 초약 된달 알레 미고 녀약 된달라 집이가서 어느 남도 바꿔봐 많이 봐 남도 가르지下손나 남도 그 향어도 마서 남도를 띠는 소야지 que es muy por ejemplo, cuando estamos meditando, nos vamos a percatar que empiezan a surgir muchos pensamientos. Y es curioso porque parece que cuando nos ponemos a meditar es cuando nuestra mente se llena de pensamientos, como si antes no estuviera llena de pensamientos. Pero lo que pasa es que ahora en ese momento, cuando tratas de enfocar la mente en un objeto, es como que la mente se llena de pensamientos y esos pensamientos lo que están haciendo es alejarnos del objeto de contemplación. Porque por eso dicen, es muy difícil al principio encontrar tu objeto de contemplación. No es en el sentido de a ver cuál me toca, cuál voy a hacer, sino mantenerlo. Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente está llena de pensamientos y así está funcionando nuestra conciencia. Entonces se olvida del objeto y empieza a irse con los pensamientos, se va fluyendo con los pensamientos. Entonces lo primero para que podamos encontrar, y por eso se dice se pierde el objeto, entonces para volver otra vez a encontrarlo necesitamos ir deteniendo todos esos pensamientos, irlos deteniendo, no dejar que nuestra mente se vaya persiguiendo esos pensamientos. Entonces aquí es donde utilizamos, se llama la memoria o la atención, que sería otra vez
volver a cuál era el objeto, a otra vez volverlo a establecer. Y otra vez se nos va a la mente, volverlo a establecer. Que nosotros no nos dejamos fluir por esos pensamientos. Bueno, ahora estoy pensando en esto, ahora estoy pensando, no, volver. No le demos espacio a esos pensamientos, no sigamos esos pensamientos, porque el objeto no es estar persiguiendo los pensamientos, sino mantener el objeto de contemplación. Por eso, aunque sea difícil, al principio va a ser difícil porque es un bombardeo de pensamientos, yo sé que tengo mi objeto de concentración, pues se me va porque estoy pensando en otra cosa, otra vez corto, no dejo que la historia termine, sino ya la corto para volver otra vez a mi objeto. Y así es como vamos encontrando de nuevo nuestro objeto de meditación. Sí, es complicado porque estamos comenzando y entonces nuestra mente está con muchos pensamientos, pero el ejercicio aquí es ir cortando con ellos, cortando y otra vez colocando nuestra mente en el objeto que he establecido de concentración. Y así paramos y vuelvo otra vez. Y así hacemos hasta que podamos mantener nuestro objeto. Pero nga zo sen machiya soya del rini yore. Riki de namto gu junsen ka katu chandia yore. Ko ngali jikja ji lapsu. Ko ngali tatang dukja ji du. Ani te jezang khasang shuba na hire. Rosu soso lo machiwa kanga de katu namto ka pak dwa tani. Truk deba yore. Dege del namto katu namto de ranga bete jeni. Mikwa jigle sha. Tea yusho san soso mikwa rang le teni so sha tu na. Sen ma ling jaya chure. Yang richi jitang nang to gu junse tegi yinba kanshi la. Tanda tredo sen mechi je guya gu junse ma tongwa che. Junse karas na len jao jume ba. Sen ni yimu trebe she se gu te machi ya poso to tinge rang shinke. Te kar jeres na tre sen dre se la jume ke sen ni machi nge jala ke chimbo chi yuk chani sen chi le dewa na hi rang hi Dong lang lang, su, tenta me pa mek chu te, sen yang e je de te sen ka nge te le ya kar che na, ta ya mek pa me to ta te ki su ni nang to ka e yo ma re. Su sen rang chu ming, chua yin chua du nge ta ka rang ming, chua te ma nya ke sen te ma nya ke ka le. Che tua ju re, chu yi te ke je tang, je ra ke chi ni ma gong wa je, mek pa ta ka rang ke, chua je ma je kar je de nge sen ta ka rang. Chua tagarang sen tagarang le ming ni de ni ko ngi su ni de se zang ri zang ji ge to le nyong gu re sam de le ming ni sa hi ri ba se ju de rang sem de ming du nang to kar chung na pa ka ma hya ba je nang to ngi su ni de du re se pe na chu ba long tu ding ji na kol chul ta di de cha na ke yo ma re so chun ma sa nan ke re 소소 나도 추나 봐 키주지 말이 되디 생 공비 체양 생 마지비 제글 생 공부를 하 양생 공디 나도 뭐지 샤로 와 생도 마트와지 세리도 마트와지 양향다지 샤소나 나도 가르치소나 나도 등위존이 대대 그래서 나도想的만들어지 나도 따는 대 그래서 춘의 총만들어지 추게 마지와지 소소 줄다 되와 나히 나도 등에서 대디미나 나도 장식이 예니 센세리서 동삼지다 안지요와 어떻게 뭐가 니에바타네 생 que rubicoso 동이슈지 니에바데 체 통보래 Podemos utilizar, cuando estamos meditando, podemos utilizar diferentes objetos. Por ejemplo, ahora estamos utilizando un objeto en concreto un objeto que estamos visualizando y a la hora de meditar para desarrollar esa concentración, entonces tratamos de que nuestra mente esté emplazada en el objeto que hemos decidido, mi objeto de concentración. Y cuando hacemos eso, pues van apareciendo muchos pensamientos, ideas. Es como que nuestra memoria se activa y van apareciendo muchas cosas. Y debemos de ir parando esos pensamientos, como no darles relevancia, así ya está. Sí, ahora no,
como quitarlos. Muy bien, pero ahora me voy a olvidar de eso porque estoy tratando de enfocarme en mi objeto de contemplación. Y así estamos trabajando para desarrollar esa concentración, dejando a un lado todos esos pensamientos, no dejando que invadan nuestra mente. Pero también puede haberse caso en el cual, pues sin ninguna razón, porque a lo mejor todos esos pensamientos es porque estamos pensando cómo fue el día o cómo que resulta que esta persona dijo esto y dijo aquello, y entonces te vienen todas esas memorias a la cabeza que están interrumpiendo tu concentración en el objeto. Entonces las detenemos. Pero también puede haber momentos en los cuales uno, sin ninguna razón en particular que tú recuerdes, está trayendo una sensación como de... como que de sin energía o como agobiado o como alguna emoción que está sucediendo ahí que no está, que por lo mismo no hay una razón concreta, pero que por lo mismo no te está permitiendo concentrarte en el objeto. Entonces lo que puedes hacer es observar esa emoción que estás viviendo y ver cómo es que es esa emoción, cómo puedes observar. A lo mejor esto ya estamos hablando de un nivel un poquito más elevado, pero la idea es que puedes incluso utilizar como objeto de meditación tu propia mente, observar tu propia mente. ¿Vale? Ya es un poco más complejo por lo mismo, pero tú puedes observar tu mente, pero no observando todas las ideas que se te van apareciendo, sino observando algo en concreto de tu mente. Por ejemplo, si es una situación en la que estás, no sabes por qué, pero estás así como tristón, pues entonces piensas, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué será así? Y entonces vas observando tu mente, vas viendo que... bueno, pues a lo mejor y vas trabajar, esto me está trayendo sufrimiento, esto me está trayendo malestar, pero al final de cuentas, pues es creación de mi propia mente, no es otra cosa que yo mismo lo estoy creando, como está vacío, y así para ir disolviendo esa emoción, no para fortalecerla, sino para disolverla, para decir, no es nada, es mi propia mente la que lo está fabricando, lo que está creando, y así ir soltando esa emoción que en ese momento te puede estar afectando. ¿Por qué? Porque hay momentos a lo mejor que cuando nos sentamos a meditar, pues nuestra mente no está en la mejor disposición posible. A lo mejor si nuestra mente está triste, y por alguna razón estamos tristes, entonces meditar nos va a costar mucho trabajo, pero podemos utilizar ese momento de meditación para observar esa tristeza y así irla disolviendo, irla trabajando para decir, no es tan relevante, yo lo estoy creando, está vacío, y así irnos quitando esa tristeza. Así que también podemos utilizar nuestra propia mente como objeto de observación en la meditación, aunque también cabe mencionar que es un poco más complejo. 다생 고 남도게 지와도 고바스가 단 남도 가스지파 초대버데 엔 수수근 다들 미법에만 나히송난라 사송나 가르치바 요마리 이나양 야규지랑한조 센생의 수수글류 초센 추리 마무바체 류 요살을 세메 센주살을 류 말해와지라고 마도 대인자는 디 남도데 진리 칠 미바 초니 차당니 그 왕크다 너디나 나도 간가 차당니 그 철장자래들 차당 모송거 왕게 대지뒤가래 뭐 용이하게 식강가 박카초니 자세자네 쉬어도 그도와 대인자다 미바 가서 류를 소야다 아니 소소 초알을 소야다 센을 소야다 랑그 주지 추 게메게 소야 대 미바도 초 gentil pamro di ani tramani ha se ke pesana lu tramani ha se de so tramani ha se tramani ha chin tramani ha se yongoro ngazo tramani ha ngazo pe na ka siba na ke tramani ha de che tombore ta te chonglang o ji ba yi ma to yo ma re de ge gong a ye je dang ji chini de rang ge chini se de alingel te ngazo le ge yo ma re ngazo tramani ha jul je ma re tramani ha se ta 공고라 공두 가는 거 가는 쪽으로서라 미번인 거 쪽으로 미번 송단이 레탕보 왔다는 건데 대인자네 배산이 계향에 이게 좀 장초소대 나서게 좀 예샤 희부되기 지참받지 단데 미바티 르르밍 미바티 에니다 그러다 낭반골 말에 미바티 저 레 미발레 미바 송투야 돼 신의 거 당부데 미번 의 송투 그래 나란슬로 차디야 간가 신의 미바 말에 신이 뭐 송고야 말이다.
Xene me was said make a ton of the Hoptica Maimba. So Yiji Shibi Rang Getini. Ta me was up in Yakush. But did you do any tambo Lutamania has made you gunning Rang Lu Rale, not to Hank Gani Rang Lul Donna Jenny Trampa Teatre. Bueno, primero entonces hay que trabajar para ir despejando nuestra mente de todos esos pensamientos y enfocándose en el objeto. Luego otros problemas que se van presentando durante la meditación es lo que se llama el sopor mental, la agitación mental. Pero, ¿por qué? Porque si nuestro objeto de meditación, sea cual sea que hayamos establecido, como en este caso la flor de loto, pues lo que queremos es mantener con claridad esa imagen de la flor, esa imagen mental de esa flor de loto y que no se vea afectada, ininterrumpida por ninguno. Por eso se le llama fallos o faltas, cuando algo está afectando no solo perder su intensidad o que baje de intensidad, todo eso hace que sean fallos en cuanto a mantener el objeto. Entonces, primero, pues, volviendo al tema de las 4 atenciones, en lo que vamos a colocar nuestra mente, pues al principio se dice, pues coloca tu mente en el cuerpo, luego el otro es las sensaciones, luego es la mente y luego son los fenómenos. Entonces, primero pues vamos a ver cómo si decidimos colocar nuestra mente primero en lo que es, y va de lo más, digamos, de lo más burdo a lo más sutil, de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, por eso comenzamos con el cuerpo. Puedes utilizar tu propio cuerpo como tu objeto de atención y ahí pues tratas de que tu mente no se disperse. De hecho, cuando nuestra mente se dispersa es debido a lo que es el apego. Hay un recuerdo que nos llama la atención y nuestra mente se apega, se va hacia ese recuerdo. Por eso es volver a colocar la mente en lo que hemos establecido como nuestro objeto de contemplación. Y posteriormente, pues avanzamos en lo que son las sensaciones para luego entrar a observar lo que es la mente y luego entrar a observar lo que son los fenómenos y así poder distinguir si es un fenómeno o no es fenómeno. Y así es como se va trabajando esa atención sobre estos 4 objetos, que por eso se llaman las 4 atenciones. Y ahí pues tratas de que, pues eso, de que tu mente observar un objeto, y sí es mucho más complejo si ya nos metemos en el mundo de la mente, de los fenómenos, que meternos en el mundo de lo físico, que sería en este caso lo que es nuestro cuerpo. Y así vas tratando de enfocar tu mente en el cuerpo, y por eso se llaman atenciones, porque estás colocando tu mente ahí, dejándola ahí, que no se te olvide que ese es tu objeto y que no se vaya perdiendo, disipando en otros pensamientos, volverlo otra vez a colocar. Y claro, nosotros también tenemos que saber desde qué punto estamos partiendo. Entonces, sabiendo que sabiendo de que somos principiantes, entonces también hay que tratarnos como principiantes, y por lo mismo vamos a utilizar, y sabemos que esto no está definido según nuestras creencias, sino que es algo que nos va a ayudar a tener mayor control sobre nuestra propia mente, y por eso empezamos primero con lo que son nuestro cuerpo como objeto de contemplación. Y así ya podemos poco a poco, la idea es familiarizarnos con ese trabajo, con ese objeto, y ya poco a poco nos sentimos más hábiles en eso de mantener nuestro objeto, y así podemos ir avanzando en observar los otros objetos de atención, que son un poco más complejos. Lui Tramanya Gombika Susu Lui de Susu Sen with Ben Lui de Kambatabjina sent it Kamanale Juni Demotakin Nashi Susu Lui Chekolochi meeting Gerato Lake Zangshike Tunchen Tsuchenta Zala Sopa Chama the Chimachi Nalo and Juni Kambachimajin and Nalon Juni Ranahi Rang Lui in Bala and Rank Ligu Dushik Tunchen Tsuche Chamuna Panzuchenipa Sent Shubatab Zucheni. ane jitu ni ma kanti pato kanti ne jitu pato bu du shi ke pe de chen chamo chu chen da cha du de long du da ta la so ba tin pe ta yi ba jor do de so sama ma xin ju ran xie to ni ma zu jie ni. Cuando estamos trabajando sobre las 4 atenciones, en donde el primero estamos colocando la atención en nuestro propio
cuerpo, podemos verlo de la siguiente manera. Es como si estuviéramos en una casa, estamos dentro de la casa y ver todos los detalles de esa casa, porque el cuerpo, estamos hablando de mi propio cuerpo, mi mente es el habitante de ese cuerpo. Entonces, mi mente es como yo que estoy observando todos los detalles de la casa. Entonces, ¿cómo se trabajaría esa atención en el cuerpo? Pues empiezas a ver todos los detalles de tu propio cuerpo, comenzando por la cabeza, vas mirando, vas viendo cómo cada una de tus partes de tu cuerpo, vas desde lo más burdo vamos a ir hasta los detalles más sutiles. Entonces vas viendo cómo esas partes de tu cuerpo, desde tu cabeza hasta los pies, lo vas revisando y vas viendo cómo son un conjunto de partes, un conjunto de partículas, y luego vas primero viendo lo más burdo de nuestro cuerpo, lo más evidente de nuestro cuerpo, pero poco a poco nos vamos metiendo hacia adentro, en los aspectos más sutiles de nuestra mente. Ahí podemos ver, por ejemplo, también vamos analizando todo, vemos cómo está formado por canales, cómo dentro de esos canales está fluyendo una energía, unos vientos, y es como de verdad sentir como si estuviéramos dentro de una casa, digamos, nuestra mente es el habitante y está mirando todos los detalles dentro de esa casa. Ya vemos lo exterior, ahora vamos a enfocarnos en todos los pequeños detalles que están dentro de esa casa. Y en este caso, si estamos hablando de la casa del cuerpo, vas viendo los detalles más minuciosos, por eso ya hablamos de cosas mucho más sutiles, como por ejemplo los canales, las energías, los vientos que están fluyendo dentro de ti. Y de esa manera es como no dejar de nuevo que nuestra mente se disperse, concentrarla, yendo desde lo más exterior, de lo más burdo, hasta ver las partes más sutiles que están conformando nuestro cuerpo. Ngāzu pēchāna xīdū, chamaña xā xīdū lūi mā tsāngwān tsibī nyēmbō, tsōwa dūngī dēwān tsibī nyēmbō, sēn mā tākwañ tsibī nyēmbō, shūli yā nē tā mēmbā lā tā tū chabañ tsibī nyēmbō, tsāngdē tātā xīg nyēmbō sōmbrē, tāgā nā xī dēmbā xēlañ chūpāya sōngrē, lūi chamaña xī dūngī dēmbā, tsōwa chamaña xī kuñchū ngōdēn, sēn chamaña xī ngōdē, chū chamaña xī lāmdēn kē lāng lā jāyōr, tā tēgī tē ngāzu tōs yā, 장수 소디 나치게 저만이 하시와 인상 레당보와 그때 공야를 쪼고에 말 되제나 세네차 마린 코니 코 공샤바이나 센테네 징타비왕게 신의 레트군도 디장아서 시링 그 공지도와 대행아서 배찰에 요래 남비 형이야 당부 시링 공단테 mikba shira suju ma jewa che rangso taga rang mingni swa sente mikba le ya ne thuya the zon de che ko isare 당한 저 저만 얘기 세딩아 저만 얘기 뭐마데 이게 형노 얘기 되거와 듣고 받이 mikba 양 제 하자고 도보 디나 땡아서 로종 제초 그래 나주 준도 저만 얘기하기 지 천이고다 랑기 천이고다 저만 얘기 시부디 가르치도 공그래 템바실은 주위에서 잔데 따다 시기니 보세요. 로종도 제고 그래야 돼. 소소 무스 라네 칼란다 맞으나 무스 라네데 저디 당보 세 다게 닝시바 나히. 메도 고야 손다다 소소 르기 민바 송당 잠제 슬밍. 안데 르리 민 센데 르리 템보지 메투나 안에 소고라 토스 ngazo trading la yashira phema songshi comes sechignani ane tingin zig sesi adre nikis ta ane kamji seta ane jikti yorwa kamji ba jibi jushe bihib kasuya gomde ngazo kalanan yahyuji. En cuanto a esta meditación en las 4 atenciones, es algo que es mucho más profundo de lo que ahora nos está pudiendo explicar, porque también es a un nivel, digamos, más avanzado, conforme nos vamos familiarizando, va a ir definiéndose cada vez más. Pero la idea es que cuando nosotros estamos observando lo que es nuestro cuerpo, es como también sirviendo como el antídoto o el remedio para purificar nuestro cuerpo. Cuando estamos utilizando esa observación en lo que son las sensaciones, es como antídoto para eliminar todas esas sensaciones negativas.
Y cuando estamos observando nuestra mente, es como antídoto para ir purificando lo que es nuestra mente. Y cuando estamos observando los fenómenos, es para que podamos definir con claridad qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cuáles son fenómenos, qué es lo correcto, lo incorrecto, cuál realmente pertenece a un fenómeno, cuál no, y así poderlo tener es definir. Por eso vamos desde lo más burdo, se va a ir avanzando hasta lo más sutil. Y cómo todo eso nos está ayudando a purificar, al fin de cuentas es para ayudarnos a purificar lo negativo, lo incorrecto, y así ir trabajando sobre nuestra propia mente. Pero bueno, eso ya es un poquito más complicado, eso ya para poderlo utilizar en ese sentido como elemento para cómo nos está purificando, pues sí ya tenemos que adentrarnos más al estudio, porque es así como lo están definiendo en los textos, y para eso pues necesitamos estudiar más, leer más al respecto para que podamos luego irlo aplicando. Pero la verdad es que si somos todavía principiantes en lo que es la meditación, entonces simplemente el hecho de que podamos mantener nuestro objeto y no lo perdemos, ahí ya no importa si ahora no nos metemos en definir o demás. Este es mi objeto, que a lo mejor como hemos hecho hace un momento, pues hemos definido nuestro objeto como la flor de loto. Ahora pues que hablamos de las atenciones, pues puede ser el cuerpo, esa atención en el cuerpo, en los detalles del cuerpo, los detalles más burdos hasta los detalles más sutiles. El objetivo de ello es que nuestra mente se quede enfocada en ese objeto y no se disperse. Y yo creo que ahí vamos comenzando, porque como principiantes lo importante es ahora que nuestra mente se mantenga en el objeto y no la pierda, mantenerlo ahí. Y así mantenerlo con esa estabilidad. Y eso es algo que nos está ayudando, no solo a nivel espiritual, pero incluso también a nivel de salud, nos ayuda a encontrarnos mejor. Y eso es que también hay que tomar en cuenta que hay diferentes grados, diferentes niveles donde vamos a ir avanzando, pero también saber de dónde estamos para empezar donde nos corresponde. Entonces, como principiantes, pues primero tenemos que desarrollar la concentración, y ya cuando eso lo tengamos más dominado, pues ya vamos avanzando. Pero aún así, aunque todavía estemos como principiantes aprendiendo a mantener nuestro objeto, no significa que no podamos leer al respecto, como en este caso, estudiar y leer sobre las 4 atenciones. Chenpa nyesha sedu tsikdi ngen ngodong jima ngoto shiba ina chenpa seya jita nyewar xaba sedu tsiksu nima to yomare ina ya tuanda la senju song ke nyamru chenjo ke laga jire chenpa de ko chenpa rangche rang dripu ngubol mejeba chenpa seya teya chenpa teya ngaran so chenpa yo seya de richi ke ya mejeba seya de Travatan bi tse lenja jiwa tsan le meje ba jila gure temares. Kam de tramba sibi mikba kanta kang gongo yena te seng trembi glang le sebo jeni tramba thore yode batel. Tramba jibu de chagwe mare tramba kang gong mare tramba nyesha mares. Tramba rete kare tramba resena tingin ze ke travatan jibi ko ni tramba chures. Tele senju tingin ze senge te tremba ta shirap som de nyam do ke la chen chore ko do som tingen ze se de se mikba le tse chik do ne de batil nga zo sen le ya sen ju si de kan da cheli ma da ngo de ge wa mikba la tse chik de ne bi chani nyawar ne pas tele mingnang ma je pa trempa sebo thore trendi bi chani trempas de nyam do le mikba tele yang tage simba pug chungchu ji ge remal ta de ma imba shirab ke pege cheba chi ni to to bi ko ni shirab ro ta chi bi ko ni tremba te tengi ge chani ni ma ne ba trembi chani meje bi tremba thore ne ba shirab ge chani sembo pege chungbo sina na yin che de ba che tendre song zong chi le suna del tremba nya ba yas. Cuando hablamos de las 4 atenciones, en tibetano están refiriéndose a 2 palabras que están definiendo. Es como por eso también se dice las 4 atenciones en el objeto. En el siguiente sentido, cuando utilizamos la palabra atención, que también se puede traducir como memoria,
Y claro, cuando pensamos en memoria significa no olvidarse de algo, que no se te olvide. Pero no es simplemente no olvidarme de algo, sino que mi mente, esa es por eso también se traduce como atención, mi mente esté en ese objeto y que no pierda ese objeto, se mantenga en ese objeto. Pero también no solamente el hecho de que mi mente se mantenga en el objeto y no lo pierda, sino también hay una parte, como nuestra mente a su vez es muy compleja, también podemos meter, va incluido, y ahí es donde tenemos que meter una parte de esa sabiduría, de ese conocimiento, en el cual no solo es mantener el objeto, sino mantenerlo bien, con la claridad. Por eso, cuando nos estaba explicando el objeto de contemplación, nos dijo, pero a lo mejor tenemos nuestra flor de loto, pero la tenemos que tener bien definida. No la tengamos como si fuera el dibujo que hace un niño pequeño, que ahí más o menos algo parecido a una flor de loto ha hecho, sino que esté bien hecha. Y ese es el trabajo que está haciendo esa sabiduría. No solo es que la mente esté ahí atenta a ese objeto, sino que esté bien definido ese objeto. Y ahí es donde entra el papel de esa sabiduría, donde cual nos está ayudando a discernir cómo es, sus detalles, y así poder tener esa bien definido, bien nítido, bien claro lo que es ese objeto que estoy tratando de colocar mi atención. Por eso es una cosa un poquito más compleja que simplemente la atención o simplemente recordar cuál es mi objeto, sino que esté bien definido ese objeto donde estamos colocando nuestra mente. Por eso se le llaman estas, es pobre a lo mejor en castellano decir 4 atenciones, pero ya por lo menos ya sabemos que ahí están jugando 2 elementos, lo que es la atención, pero también ese conocimiento de la sabiduría de saber definir el objeto donde estamos poniendo nuestra mente. Peki toni chu shubina pena loni ta kin meni yorwa me chi ge loni na ge ta yung di so so de ge chwa na de len che a so so ge de ba de ma theng ge ji loni na ni me di phang su na so so nang do sen tri che a me so so ge loni na ge ga cho de ge ji kla ga de chi na so so de le ya nyam do le chwa de chi che a ba jo kang ge cha na hi ta kin ko ran ya be de ge xiang wa de su ni be ta ni 배제 로니마 저근디 오 헤드 게트네 직전에 가타 치니 잉도야 되지도 미지 로니 따디가 로니 간데 소도 저자 가르래도 랍자 가르때도 되게 주제 가르지도 된리 도나 치니 다케지요 데 로니 나는 메디게 가세 강에 tre드네 소선양도 강에 tre에 말해 메디카세스지 포송서가 탑샤윤에서 텔레파키스게 안한다고 말다 소소되는 바 희망을 쉬어요 말해. 그때에 안에 싫은 거는 집었지. 로니에게 망시 가르래도 여자 가르래도 라자 가르때도 세가 다 신주랑 희게 다당시. 메지 베드 코란데 로니에 단이 베드 코란 희망도 쉬어니다. 야나 강에 테 야나 박 춘해 쳐와. 근데 니가 나니 강사 다단 당부 택제 그랬어. Para poner un ejemplo y ver cómo están ejerciendo, son 2 apartados los que están ejerciendo una función. Vamos a ponernos el ejemplo de una película, ¿vale? Está la película y son 2 personas que están viendo la película. Entonces, una de esas personas cuando está viendo la película es como si se metiera en la historia de la película y entonces está viviendo todas las sensaciones. Si es un drama, pues está llorando de todo el drama de la película. Si es algo de comedia, se está riendo. Es como alguien que está viviendo esa situación, está dentro de la película, la está viviendo, la está disfrutando o la está sufriendo. Y por otro lado, tenemos otra persona que está observando la misma película, pero con otra visión. ¿Qué nos quiere enseñar el autor? ¿Qué nos quiere enseñar el director? ¿Cómo está jugando con las cámaras? ¿Qué quiere que nosotros, cuál es la idea que nos quiere transmitir? ¿Qué es lo que se puede aprender de esta película? ¿Cómo está hecho? ¿Vale? La parte que no se está metiendo en la historia, solo está viendo, analizando,
digamos, el director de la película, qué está queriendo transmitir, cómo está jugando con las luces, con los colores, con las imágenes. Entonces son dos personas que están viendo la misma película, pero la están viendo desde dos perspectivas completamente distintas. Uno está metido en la historia, sufriendo o riéndose mucho a carcajadas, y el otro no, el otro está viendo la otra parte de la película, decir para qué es que se aprende con esto, cómo lo está haciendo, y eso es como sería digamos, esa parte de la sabiduría que está analizando, investigando cómo se aprende, definiendo esa situación, y en la otra parte que está viviendo, que su mente está completamente inmersa en la historia, por eso es que está disfrutándola o sufriéndola según la historia, digamos que sería como esa atención que está completamente inmerso dentro de esa película. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Muy bien.